Señal directa. Pues desde hace varios días y meses le hemos venido anunciando y ya le dimos a conocer cuál es el destino final que tuvo el ITEI. Y pues hay muchas opiniones a favor y en contra. Me da muchísimo gusto saludar vía Zoom a nuestro compañero, colega y amigo Julio Ríos. Él además es maestro en transparencia, también es académico e investigador de esta casa de estudios. Julio Ríos, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina Real, saludos al auditorio, qué gusto. Igualmente. Julio, aunque hay novedades en torno a esto que ha venido ocurriendo con el ITEI, antes de pasar a lo más reciente, lo decimos así, a algunas propuestas que vienen desde el Ejecutivo Estatal, ¿cuál es tu punto de vista, tu reflexión hacia el destino final que ha tenido el ITEI? Mira, obviamente los organismos constitucionales autónomos se crearon en un momento que eran necesarios. Desgraciadamente, varios de ellos se fueron perdiendo en el camino. Tampoco se trata de romantizarlos. En el caso específico del INAI, vimos cómo se dieron escándalos delicados, cómo se replicó cierto catálogo de mañas propio de los sindicatos charros incluso. Entonces, por supuesto que se requería una transformación. En este caso, un esquema que se debe estar revisando siempre, no son eternos. Y pues esto respondió, ¿no?, a una necesidad específica en un momento y se propone una transformación que quizá no fue la más idónea porque ahora van a ser los mismos poderes los que se van a encargar de vigilarse a sí mismos. Les pongo un ejemplo: si alguien tiene una queja respecto a la información pública que deja de publicar el Congreso del Estado de Jalisco, por ejemplo, pues, o el Congreso del Estado que se les antoje, la queja la van a presentar ante la misma Contraloría de ese Congreso. Entonces, pues, va a ser juez y parte. Quizá el esquema fue el que no era el más adecuado, pero aún dentro del esquema que se estuvo dando a conocer, los estados tenían un margen de maniobra y en el caso de Jalisco, el ITEI efectivamente estaba ya condenado, estaba destinado a extinguirse, y lo único que podía decidir Jalisco era cómo y cuándo. Y en eso es en lo que radicaron mucho de las críticas, porque lo que se explica ahora es que tenemos un plazo de 3 meses, que es muy corto, para que todas las instituciones que van a hacer labores que antes se hacía el ITEI, como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, o el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, o las Contralorías de los dos poderes, entre otros, van a tener que capacitarse y van a tener que ir contra la marcha en 3 meses, en lo que aparecen las leyes secundarias donde vienen los mecanismos que deben de aplicar y que todavía no saben y que todavía no conocen. Tenemos 3 meses para que ellos tomen la batuta y todavía no sabemos cuáles van a ser los mecanismos que tendrían que emprender. Ya hay un primer saque con esta iniciativa que presenta el Ejecutivo, pero pues sí va a ser algo atomizado, desperdigado, y va a ser como comenzar de cero. Lo que se proponía, que ya no se hizo y pues ya no es tiempo de lamerse las heridas, es que el ITEI sobreviviera al menos hasta el 31 de diciembre de este año, para que el 1 de enero de 2026 ahora sí entrara el esquema completo y conocer las leyes secundarias, conocer los presupuestos, las estructuras y los mecanismos, y ahora sí hacerlo con orden. Digamos que eso fue lo que observamos, ¿no? Que si bien el ITEI estaba ya, pues, destinado a desaparecer, en este caso pudo haberse hecho de otra forma, mi querida Josefina, pero bueno, ya se hizo y ahora hay que trabajar con lo que hay. Hay que trabajar con lo que hay y a darle, querido Julio. Y en torno a esta iniciativa del Ejecutivo Estatal que presentó al Congreso del Estado, ¿has tenido oportunidad de darle una revisadita? Sí, mira, hay algunos aspectos que sí son diferencia al esquema estatal. Hay tres cosas diferentes que la gente está confundiendo.
Incluso columnistas de prestigiados medios de comunicación o conductores de noticiarios están confundiendo la gimnasia con la magnesia. Hay tres diferentes entes que se crean. Es el Comité Estatal de Apertura y Transparencia, el Consejo Consultivo que ya existía pero se mantiene, y un órgano desconcentrado que es el que se va a encargar de conocer las quejas ciudadanas y resolverlas en cuanto al Poder Ejecutivo. Y esto es muy importante enfatizarlo, solo del Poder Ejecutivo y los municipios, que es el que más dudas ha generado. El tercero, lo voy a tratar de explicar con peras y manzanas. A nivel nacional tenemos que entender qué pasó. Número uno, desapareció el INAI. Número dos, las atribuciones respecto a las quejas contra el Poder Ejecutivo se transfirieron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Tercero, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para atender estas tareas, creó por mandato de la Ley General un órgano desconcentrado que a nivel nacional se llama Transparencia para el Pueblo, el cual está dirigido, por cierto, por una talentosa joven muy preparada que se llama María Tanivet Ramos, que fue comisionada en el Instituto de Transparencia de Oaxaca y que tiene mucho prestigio. Ahora, para Jalisco es similar. La Contraloría del Estado de Jalisco es la que va a tomar las atribuciones que tiene el ITEI solo para el Ejecutivo y para los municipios. Es el encargado de revisarles esto. Enfatizo, no para todos. Y así como a nivel nacional se creó la transparencia, el Instituto de Transparencia para el Pueblo, en Jalisco se tiene que crear otro organismo que aún no tiene nombre y que será desconcentrado de la Contraloría. No es un órgano autónomo. La diferencia es que el órgano autónomo tenía una libertad presupuestal, lo cual ya revisamos que se prestó para muchos abusos, principalmente el INAI, y los órganos desconcentrados lo que sí tienen es nada más la independencia técnica para atender asuntos especializados que requieren de inmediatez, que no pueden estar esperándose al tortuguismo burocrático. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el órgano que se propone para Jalisco al órgano nacional? El órgano nacional está encabezado por una sola persona. En el caso de Jalisco, lo que se busca es que tenga decisiones colegiadas, es decir, no va a ser una sola persona la que decida, sino que sería un pleno de 3 personas, el director o directora de este organismo y 2 consejeros o consejeras. Esto es distinto a nivel nacional y es acorde a buenas prácticas que proponían organismos como México Evalúa, quienes señalan que un esquema colegiado al menos preserva un mínimo de equilibrio constitucional. Y esto es permitido porque cada estado puede definir cómo se integra el órgano desconcentrado. En ambos casos, pues las designaciones las va a hacer el Ejecutivo. A nivel nacional es el Ejecutivo el que designa a la directora o director de Transparencia para el Pueblo, pero en Jalisco va a ser el Sistema Anticorrupción y el Consejo Consultivo los que realicen exámenes para las personas que aspiren a ser directores o consejeros o directoras y consejeras de este nuevo organismo que aún no tiene nombre. Que punto es importante. Lo que hacía fuerte el esquema de Jalisco era que había un examen muy técnico, un examen que realizaba un consejo consultivo integrado por representantes de la sociedad civil, de las universidades y de los órganos camarales, empresariales, y los mejores calificados eran los que se presentaban ante el Congreso para que fuera elegido, y esto le ponía cierta camisa de fuerza, que sí había acuerdos políticos, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero al menos tenían que elegir de gente que pasaba el examen. Ahora se va a seguir haciendo este examen. Eso se fue al traste cuando el Congreso, hay que recordarlo, en el último proceso se pasó por el arco de triunfo los exámenes del Consejo Consultivo y los ninguneó, por cierto, porque querían imponer a como de lugar a gente que no pasaba el examen, pero bueno, eso ya pasó. Entonces, eso es lo que se está proponiendo como este órgano que sustituiría al ITEI, insisto, solo para el Ejecutivo, porque para el Poder Legislativo va a tener que ser las quejas, el que las resuelva va a ser la Contraloría del Ejecutivo, del Poder Judicial va a ser la Contraloría del Poder Judicial, para sindicatos las quejas las va a recibir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y para los partidos políticos y el IEPC, así por el estilo. Antes era muy fácil porque tú sabías que ante el ITEI o ante el INAI presentaba las quejas y punto. Ahora
va a ser algo confuso y todos estos organismos que te acabo de mencionar, estos entes, van a tener que iniciar de cero. No están acostumbrados a resolver quejas Sí, ciudadanas con un lenguaje ameno, perdón, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje entendible, porque ya ven que ahí en el tribunal, por ejemplo, puro abogañol, que es este idioma que solo entienden los abogados y los que están ahí, digamos, pues muy versados en la ciencia sí. jurídica, y eso va a tener, les va a costar trabajo, creo, Josefina. Fíjate, Julio, que desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero yo espero que tu agenda te permita volver a platicar porque quiero preguntarte, pero será en otra ocasión si así lo dispones, ¿cómo esta propuesta que hace el Ejecutivo evitamos las cuotas y los cuates? Si ya no solo hace un momento que no nos hagamos, en el pasado también había un tema de, pues de cuates. Y además también no nos hagamos, el ITEI ya estaba secuestrado. Pero de eso y mucho más, si tu agenda te lo permite más adelante, querido Julio. Sí, claro, lo comenté al principio, que desgraciadamente se convirtieron en agencias de colocación y replicaron catálogos de mañas, y ahora lo de los cuates y cuotas, hay muchos mecanismos para tratar de blindarlo, es difícil, pero bueno, al menos creo que es muy positivo que se mantiene el tema de un examen para que los que lleguen pues no sean improvisados, ¿no? Pero sí, efectivamente hay muchos bemoles todavía por discutir. Julio Ríos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Usted qué opina? Vamos a una pausa y regresamos.